Hola a todos, es un gusto para mí participar en este curso de actualización en patologías sangrantes y vamos a ver hoy cuál es el abordaje diagnóstico de los trastornos hemorrágicos. Estos son mis conflictos de interés. Y como ustedes saben, las manifestaciones hemorrágicas son de diferentes tipos. Pueden sangrar el paciente, pueden sangrar por encías, a nivel muscular, tener hemartrosis, tener epistaxis, sangrar después de cirugías, después de extracciones dentarias, por el sistema gastrointestinal. Siempre vamos a tratar en el laboratorio de establecer el efecto asociado. Pero ¿es eso posible siempre? Como vamos a ver en el curso de esta charla, algunas veces no llegamos a un diagnóstico establecido. Como sabemos, las enfermedades hemorragíparas más prevalentes, la enfermedad de von Willebrand, la más prevalente lejos. Después tenemos la hemofilia A y la hemofilia B. Y por último, como una clasificación tenemos los desórdenes hemorrágicos raros, que son desórdenes que presentan signos de sangrados diversos, donde no hay correlación del nivel de actividad del factor con la severidad del sangrado. Tenemos correlación, por ejemplo, con los niveles de fibrinógeno, a menor nivel de fibrinógeno, mayor sangrado, o de factor 5, pero no lo tenemos, por ejemplo, con los deficitarios de 11, donde un paciente que tiene menos de 1% de factor 11 puede no tener un fenotipo sangrante. A esta categoría pertenecen los desórdenes de los factores de coagulación, como déficit de fibrinógeno, difibrinogénemias, déficit de 2, de factor 5, de 11, de 5 y de 8, de 7 y déficit de factor 3. También están incluidos en esta categoría de desórdenes raros de la coagulación, los desórdenes de fibrinolisis, como la deficiencia de alfa-2 antiplasmina, o el descenso de PAI-1, que en esta clase de fibrinolisis no vamos a hablar porque ustedes tienen una clase de fibrinolisis específicamente. Hay en este grupo de pacientes existe una gran variabilidad, por lo tanto no deben considerarse en conjunto como una sola enfermedad, sino estudiar cada una de las enfermedades por separado. Después tenemos los desórdenes hemorrágicos leves. Es un término genérico que incluye enfermedades con sangrados leves a moderados que interfieren frecuentemente con las actividades diarias o ante un desafío hemostático. En general, son deficiencias leves de los factores de coagulación, por ejemplo, déficit de 8 a 40% o déficit de von Willebrand en general, déficit de factores mayores a 40%, entre 40% y el límite inferior del rango normal. Y se ha descrito recientemente una variante del factor 5 coagulable, en realidad son dos, el factor 5 East Texas o short o corto y el factor 5 de Ámsterdam, que tienen un corte en una de sus subunidades. Esto hace que estos factor 5 presenten actividad coagulable normal, pero ese cambio de estructura hace que se una al TFPI, le prolongue la vida media y por lo tanto los pacientes tengan déficit de sangrado, ya que al tener más concentración plasmática de TFPI en sangre, disminuye la actividad del complejo factor 7, factor tisular. La mayoría de estos pacientes tienen sangrado de tipo mucocutáneo. Después tenemos los desórdenes denominados raros. Son pacientes con historia personal de sangrado, pero que diversas series, pero que no se les ha podido encontrar ninguna manifestación en el laboratorio. Es decir, no se ha podido establecer su fenotipo. Las diversas series reportan entre 49 a 69% de estos desórdenes de causa desconocida. Aún estudiando genéticamente mutaciones asociadas a sangrado, se ha podido establecer en menos del 10% de los pacientes.
Después tenemos desórdenes plaquetarios, aquellos que tienen las plaquetas disminuidas, como Fanconi, Wiskott-Aldrich u otros, o aquellos que tienen, como ustedes saben, la función alterada, como la trombostomía de Glasma o Bernard-Soulier o el pool de depósitos, que tampoco vamos a ver plaquetas en esta clase. Y los desórdenes vasculares, es decir, pacientes que sangran, donde todo su sistema plasmático de coagulación, plaquetario, de fibrinolisis funciona bien, pero el daño está a nivel de la vasculatura. Y después tenemos un conjunto de alteraciones que son los trastornos adquiridos, que pueden ser por un aumento del consumo, como puede ser en una CID, o por falta de síntesis, como puede ser en una hepatopatía. Entonces, vamos a estudiar un poco cuáles son las prevalencias de todas estas alteraciones severas pero raras. Fíjense que la prevalencia es 1 en 1 millón, solo para el déficit de 7 es 1 en 500.000. Esto es cómo lo clasifica estas desórdenes raros de la coagulación, la ISTH de acuerdo a la actividad del factor. Y fíjense que en general en la severa tenemos para el déficit de 5,8 menos al 20%, para el de 7 menos al 10, etcétera. Y en cambio la moderada para el 7 llamamos cuando la actividad del factor está entre 10 y 40%. Esta patología tiene diversos desafíos diagnósticos, estas patologías en plural, digamos, ya que cuando la deficiencia es severa es algo fácil de diagnosticar, pero por suerte esas deficiencias severas tienen menor prevalencia, pero tienen mayor severidad en el sangrado y estamos en la punta de esta pirámide. Acá yo esquematicé las patologías que son más severas, con mayor síntomas de sangrado en el extremo superior de la pirámide, mientras que en la base de la pirámide tenemos aquellas patologías que tienen mayor prevalencia, tienen menor severidad de sangrado y mayor dificultad diagnóstica. Tener en cuenta que el sangrado no es sinónimo de una alteración de la hemostasia. Cuando los defectos son ligeros, hay dificultades porque se solapan con la población normal y en general los defectos más frecuentes son los de la hemostasia primaria, es decir, las alteraciones de las plaquetas y la enfermedad de von Willebrand, y el PFA 100 o el tiempo de sangría, que serían los ensayos de screening apropiados, no son apropiados para la enfermedad de von Willebrand o los desórdenes plaquetarios, porque solo detectan causas muy severas. El paciente tiene que realizar más de una consulta. Probablemente nos pase que en el laboratorio, en una primera consulta, no podamos establecer una única, cuál es el defecto que tiene y lo debemos citar nuevamente. Por último, les quería mostrar estas series que son los diferentes series donde estudian pacientes, en algún caso como en el de grupo, un nene muy grande de 2.800, que tienen sangrado mucocutáneo y ven que sin embargo encuentran entre un 49 hasta un 75% de desórdenes de sangrado de causa desconocida. Es decir, no pudieron establecer en el laboratorio ni fenotípicamente ni genéticamente cuál era la alteración. Entonces, cuando un paciente tiene una manifestación hemorrágica, ¿qué debo buscar? Primero, debo prestar atención a la presentación clínica, al tipo de sangrado, a su historia personal, antecedentes familiares, antecedentes quirúrgicos, si está tomando alguna medicación concomitante. Y después realizar, por supuesto, vamos a ver las pruebas globales y las pruebas específicas, tratando de buscar cuál es el fenotipo que expresa y por último, los ensayos genéticos. Sin embargo, esto es útil
para establecer después la validación final con el resultado del laboratorio. Esto normalmente también lo realiza el médico en su entrevista y lo va a guiar para solicitar los estudios. Sin embargo, esto, para hacerlo un poco más estandarizado, es que se establecieron los scores de sangrado. El score de sangrado no es otra cosa que un cuestionario que le da a cada síntoma de sangrado un puntaje teniendo en cuenta la severidad y la historia de sangrado, lo que permite distinguir la probabilidad de tener un desorden hemorrágico. Ya desde el año 2005 se estableció el score de sangrado Vicenza para adultos, que tenía en cuenta el sangrado por heridas, por cavidad oral, por tracto gastrointestinal, por postcirugía, por post-extracción dentaria, sangrado en el músculo a nivel de la articulación, posparto o menorragia. Debería ser realizado por un experto y después se fueron desarrollando algunos específicos para von Willebrand, como el de Toseto del 2006, alguno un poco más corto. Y en el año 2010 se estableció el subcomité de estandarización de la ISTH, establece el ISTH BAT 2010, que actualmente está validado, es útil para niños y adultos y que agrega a los síntomas de sangrado que ya mencioné, el sangrado en el sistema nervioso central y otros. Debe ser realizado por un experto y los puntos de corte son en niños menor que 2, en hombres menor que 4 y en mujeres menor que 6. Este índice, o este score, mejor dicho, no, no participaban cuando fue validado muchos pacientes con los desórdenes raros. Entonces, en el 2014 se desarrolló un score para los pacientes que tienen desórdenes raros de la coagulación. También puede ser aplicado en niños y adultos. Y este score además tiene en cuenta el paciente que sangra mientras recibe profilaxis. Hicieron una evaluación con modelos de regresión logística y establecieron un punto de corte en menos de 1,5. Las limitaciones de estos scores es que si a veces el paciente tuvo pocos desafíos hemostáticos, el score pudo ser normal, es decir, no es lo mismo el bleeding score en un paciente que nunca fue operado que en un paciente que fue operado y no sangró. El peso es diferente. Estos scores solo me dicen que existe o que la probabilidad de tener una alteración hemostática, pero no permite diferenciar su efecto. Y a veces hay reportes que muestran que no han sido tan útiles en establecer la presencia de una alteración o predecir una alteración en los pacientes que tienen la enfermedad hemorrágica con niveles leves de los factores de coagulación. Bueno, esto lo pueden encontrar en este sitio de internet. Entonces acá vemos cómo clasifica cada una del tipo de sangrado con cuándo sangró, o sea, el tiempo desde a que hace la consulta, si solo fue una consulta, si recibió algún tratamiento y si tuvo que realizar o recibir, mejor dicho, una transfusión de sangre. Estos son todos los síntomas, también las cirugías, la extracción dentaria, la menorragia, el posparto, los hematomas musculares, la hemartrosis, sangrado en el sistema nervioso central y ustedes van cliqueando en cada una de las situaciones que tiene el paciente y les calcula el score. El rango normal ya lo mencionamos antes. Bueno, entonces, para investigar un paciente que sangra, nosotros vamos a realizar un examen clínico, la historia, va a averiguar la historia clínica del paciente, se va a establecer el score de ISTH-BAT y se van a excluir causas adquiridas. Una vez que se realizó eso, se realiza el laboratorio de nivel 1, que es el recuento de plaquetas y el frotis, y realizar el tiempo de protrombina, la PTT, el fibrinógeno de Claus, el von Willebrand, el factor 8 y el factor 9, el recuento de plaquetas,
y la agregación plaquetaria. Incluso en algunas series, algunos autores directamente incluyen la microscopía electrónica para excluir la deficiencia del pool de depósito. Entonces podemos tener estas dos situaciones, que el IST, el VAT, el score sea normal y el laboratorio de nivel 1 sea normal, o sea, hayamos detectado en este primer laboratorio algún tipo de alteración, entonces debo confirmar en una nueva muestra independiente y completar el diagnóstico. Si eso sucede, voy a tener el diagnóstico exitoso de una deficiencia de la hemostasia y debo confirmar o citar a familiares para confirmar. Podemos tener esta otra situación. El score, el bleeding score es anormal, pero el laboratorio en esta primera instancia nos dio normal. Es decir, las pruebas básicas fueron normales y todo lo referente a las plaquetas que pude hacer fueron normales. En ese caso se sugiere, sobre todo porque el bleeding score es anormal, hacer un laboratorio nivel 2 donde contemple, a pesar de que el clic fue normal y el APTT normal, realizar los otros factores de coagulación que no había hecho, como el factor 2, el 7, el 5, el 10 y el 11. El factor 13, que recuerden que la deficiencia de factor 13 no prolonga ni el tiempo de protrombina ni el APT, y estudiar la fibrinolisis a ver si el paciente tiene una deficiencia de alfa-2 antiplasmina o de PAL. Si en ese caso sigue siendo normal y el score de sangrado sigue siendo alto, es alto en este paciente, se sugiere realizar el estudio genético y si el estudio genético es normal, entonces, es decir, no se detecta ninguna mutación, entonces se lo clasifica a ese paciente como un paciente que tiene un desorden de sangrado desconocido. Y existe otra situación donde cuando hago el score es normal y el primer laboratorio de screening es normal, entonces decimos que ese paciente tiene una baja probabilidad de tener un desorden de coagulación. Bueno, vamos a empezar a ver cuáles son las pruebas. Esto simplemente para recordarles que las pruebas globales, el tiempo de protrombina y el APTT, dan como resultado un tiempo de coagulación del plasma citratado expresado en segundos, donde ese resultado es la interacción de varios factores. Su prolongación generalmente indica que hay una normalidad, pero no la identifica. Es decir, acá estamos hablando siempre y en toda la clase esta, donde las variables preanalíticas fueron establecidas correctamente y tengo una buena calidad de la muestra. O sea, en ningún caso el tipo de prolongación se va a deber a una alteración de la variable preanalítica. Sí permiten sospechar dónde está el efecto y la sensibilidad de cada ensayo va a depender del reactivo y el sistema de detección que utilicen. Hay que tener en cuenta algo importante, es que las deficiencias de factores leves pueden dar tiempos de protrombina y APTT normales. Por eso, en un paciente que tiene un bleeding score alto, vamos a ver que hoy día se sugiere al menos una vez determinar la actividad de los factores de coagulación. Bueno, el tiempo de protrombina saben que se realiza con el agregado de extracto tisular o factor tisular recombinante. Los reactivos son cálcicos y tienen un inhibidor de heparina, por eso es que no es hasta una unidad, por eso es que en los bridging con heparina no se prolongan. Es un test de screening en los que intervienen los factores 7, 5, 10 y 2 y el fibrinógeno cuando la concentración lo prolonga cuando la concentración es menor a 80 miligramos por ciento. Este valor también depende del reactivo, pero este es un valor orientativo. Y se informa en porcentajes de actividad o en razón. Y la expresión en RIN para los pacientes anticoagulados. Aunque actualmente el RIN se lo está utilizando como un desvío de la normalidad y se lo está informando en todos los pacientes porque los médicos lo solicitan. Como acá vemos una tabla donde el paciente 1 y el paciente 2 están con tratamiento con dicumarínicos y el paciente 3 y 4 son hepatópatas. Utilizamos la tromboplastina A para hacer los estudios y el otro laboratorio utiliza la tromboplastina B. Y fíjense
como los porcentajes de actividad son diferentes porque tengo diferente sensibilidad de estas tromboplastinas. Algunas tienen alta sensibilidad al déficit de factor 7 y otras no tanto. Además, también hay que tener en cuenta que no es lo mismo el comportamiento del reactivo cuando yo tengo un déficit de 7 aislado que cuando lo que tengo es un déficit de varios factores de coagulación. Entonces, ese tipo de cosas tengo que aprender a conocer cuál es la sensibilidad del reactivo con el cual estoy trabajando. Este es el reporte el primer reporte argentino del factor 7 de Padua, donde podemos observar que el factor 7 de Padua es una mutación en el genoma del factor 7, en el gen, perdón, del factor 7, que produce que cuando lo determino el QUIC con tromboplastina de cerebro de conejo, lo tengo prolongado. En cambio, cuando lo hago con tromboplastina recombinante, lo tengo normal. Y lo mismo me pasa cuando doso el factor 7. Cuando doso el factor 7, si lo hago el dosaje con eh, cerebro de conejo, da cerca del 1%. En cambio, si lo hago con tromboplastina recombinante, puede dar 53 o 39%, o sea, valores completamente diferentes. Esto hay que tener en cuenta y por eso es que se aconseja cuando uno hace la determinación de actividad de los factores de vía extrínseca, hacerlos con tromboplastinas recombinantes. En cuanto a la PTT, el tiempo de tromboplastina parcial activado, o PTTA, evalúa las reacciones llevadas a cabo por la activación de la llamada básicamente vía intrínseca. Es sensible a los déficits de factores 12, 11, 9 y 8. Los que están en color son los que producen hemorragia, cuya deficiencia produce hemorragia, y en menor medida los de la vía final común, y también lo mismo que con el tiempo de protrombina, son necesarios niveles muy disminuidos de fibrinógeno para que altere la PTT. Hay que tener en cuenta, como ya se los mencioné, que una PTT normal no excluye una hemofilia leve. Por ejemplo, sobre todo una hemofilia B puede dar una PTT normal si está en un estado inflamatorio, porque los altos niveles de factor 8 pueden compensar el déficit de 9. Como saben, es útil para monitorear la heparina no fraccionada y es muy sensible a la presencia de la viga trans. Se lo informa en segundos o en la razón normatizada. Es importante conocer el comportamiento de nuestro reactivo a los déficits de factores, porque ya que tenemos distintos reactivos, como vemos acá, estos son los reactivos que se utilizan en Argentina, tenemos distintas composiciones y distintas sensibilidades. Los activadores pueden ser ácido elágico, sílica microtonizada, sílica coloidal, dióxido de sílice, polifenoles o caolín, mientras que los fosfolípidos pueden ser tanto de origen animal como de origen vegetal. Entonces, para establecer la sensibilidad de los reactivos de APTT a los déficits de factores, lo que se puede hacer es tener un plasma deficitario donde yo lo mezclo con plasma normal y voy generando diferentes niveles de factores. Por ejemplo, si utilizo el plasma deficitario de 8, genero distintos niveles de factor 8 y establezco cuál es el valor de APTT que me da alrededor del 40 o el 30%. Entonces, la sensibilidad de estos reactivos deberían estar entre un 30 o un 45% para poder detectar ese nivel cuando tengo ese nivel de factor que dé prolongado. Acá simplemente como ejemplo, fíjense, son 3 reactivos de APTT diferentes, ahí tienen los valores de referencia. Fíjense, cuando tengo un déficit severo de factor 8, el APTT1 da 79 segundos, el 2 106 y el 3 119. Cuando tengo un déficit de 9 de 21%, uno da 51, el otro da 63 y el otro 65, es decir, bastante diferente. Y esto se debe a que justamente tienen diferente sensibilidad. Para establecer que un APTT está prolongado, es importante haber establecido previamente los valores de referencia o haber por lo menos verificado en el laboratorio si lo indicado con el fabricante
Es correcto. Y para ello, para establecerlo, se toman 120 pacientes normales, se excluyen los outliers y se calcula la media más los dos desvíos estándar. También lo puedo verificar mirando estudiando 20 muestras. Si 18 están dentro del valor de referencia, entonces lo doy por verificado y si no, hacer 40 muestras. Acá a la derecha tenemos una tabla con los diferentes valores de referencia informados por los fabricantes para los diferentes reactivos y sistemas de detección. Bueno, esto es cómo darían las pruebas globales de PA-PTT con las diferentes déficits. Cuando tengo un déficit de 8, tengo tiempo de protrombina normal a PTT prolongado, lo mismo para el déficit de 9. En el caso del von Willebrand, recuerden que el factor von Willebrand debo ir a buscar hacer las pruebas para factor von Willebrand, ya que la PTT va a estar normal o prolongado dependiendo del nivel de factor 8 que tenga este paciente. En cuanto a la deficiencia de 2, tiempo de protrombina prolongado y APTT prolongado, lo mismo para la del 5. Para la del 7 tengo solo el tiempo de protrombina prolongado porque es el único factor que interviene en el tiempo de protrombina sin intervenir del APTT. La deficiencia de 10, como es de la vía final común, está en ambos casos prolongadas. En las deficiencias de 11 tengo solo prolongado el APTT. La deficiencia de 13, como ya les mencioné, recuerden que son normales, tanto el tiempo de protrombina como la PTT. En cuanto a la deficiencia de fibrinógeno, si es una fibrinogenemia, va a estar prolongado en los dos, pero por la deficiencia de fibrinógeno. Si es una hipo o una DIS, puede ser que esté normal o prolongado. En cuanto a la deficiencia combinada de 5 y de 8, van a estar prolongados tanto el tiempo de protrombina como la PTT. En cuanto al fibrinógeno, cuando yo estoy estudiando un paciente con manifestaciones hemorrágicas, no debo utilizar el fibrinógeno derivado. Lo que debo utilizar es el fibrinógeno por el método de Klaus, donde el tiempo de coagulación de un plasma citratado diluido se coagula con altas concentraciones de trombina y ese tiempo de coagulación es inversamente proporcional a la concentración de fibrinógeno. El reactivo que se utiliza es trombina bovina. La concentración depende del reactivo. Es aconsejable utilizar 100 unidades internacionales por mililitro para evitar la interferencia de dabigatran. Se realiza una curva de calibración de 5 puntos contra un estándar internacional. Estos reactivos tienen inhibidor de parina de hasta una unidad y el fibrinógeno suele estar disminuida por algunas causas adquiridas, como por consumo, tratamientos fibrinolíticos, hipodifibrinogenias, tratamiento con asparaginasa. En cuanto al tiempo de trombina, lo que cambia es la concentración de la trombina bovina, que es de 50 unidades aproximadamente. Bueno, esto es cómo da el tiempo de trombina y el tiempo de repilase en las hipo o afibrinogenemia, con el tiempo de trombina es prolongado, el tiempo de repilase también es prolongado, se piensa en una hipo o una afibrinogenemia, donde el tiempo de trombina es prolongado y el tiempo de repilase es marcadamente prolongado, pensamos en una difibrinogenemia, y cuando solo tengo prolongado el tiempo de trombina, el tiempo de repilase es normal, quizás se trate de la presencia de parina. El diagnóstico definitivo de difibrinogenemia se debe dar con el análisis genético. Y esto es les muestro la experiencia multicéntrica argentina que realizábamos con el Hospital Italiano y el Hospital Austral, donde podemos ver que estos son algunos pacientes cuyos fibrinógeno de Clau estaba en todos los casos disminuido, pero el método antigénico por inmunodifusión radial era normal y el fibrinógeno derivado también era normal. Fíjense, el tiempo de trombina estaba prolongado y el tiempo de repilase estaba ligeramente prolongado o muy prolongado. Después a estos pacientes se les mandó a estudiar la mutación a Alemania y en todos ellos se ha encontrado una mutación presente.
Sin embargo, solamente uno expresó el fenotipo sangrante. Bueno, entonces estamos acá, que hicimos las pruebas básicas y esas pruebas básicas pueden haber dado una prolongada o las dos prolongadas. Si la prueba básica dio prolongada, entonces lo que voy a hacer es el estudio de mezcla y si corrige, entonces es que va a sugerir una deficiencia de varios factores de la coagulación. Si lo que dio prolongado es el APTT y el tiempo de protrombina es normal, de acuerdo a lo que vimos antes, pensamos en un 8, un 9, un 11. Si al revés, el tiempo de protrombina es normal, perdón, es prolongado y el APTT es normal, pensamos en una deficiencia de 7, pero no olvidemos que puede haber deficiencias ligeras del 5 de 10 que no prolonguen el APTT. Y si ambos están prolongados, pensamos en una deficiencia de factor 1, 2, 5, 5, 8, factor 10 o déficit múltiple de vitamina K. En cuanto al ensayo de mezcla, llamamos ensayo de mezcla cuando una prueba da alterada, hacemos una mezcla equimolecular entre un pool de plasma normal y el plasma del paciente. Y repetimos la prueba que dio prolongada en esa mezcla. Eso se va a evaluar cómo dio ese resultado respecto a la situación basal. Si corrige, es decir, si normaliza el estudio, o si no corrige, es decir, si sigue prolongado. En esta prueba tenemos que tener en cuenta qué pool normal voy a utilizar para realizar el ensayo. Y tengo que utilizar un plasma citratado pobre en plaquetas de 20 o más normales, igual cantidad de hombres y mujeres, en particular tratar de usar donantes de sangre, no utilizar pacientes con PT y APTT normal, y los requerimientos es que ese pool normal tenga una actividad de factores mayor a 80 unidades por decilitro. Se puede preparar, alicuotar y conservar a menos 70 grados y para cada vez que se lo va a utilizar se descongela 5 minutos a 37 y después se chequea nuevamente el TP y el APTT si se sigue conservando. En general, en nuestra experiencia personal, las diferencias entre el que se guarda fresco, el que se realiza fresco y el que se descongela del freezer es menos de un segundo. Y para decidir si la prueba corrige o no corrige, puedo tener valores de referencia para la mezcla o el índice de ICA o índice de Rosner calculado como el APTT de la mezcla menos el APTT del normal dividido el APTT del paciente. Las guías también habilitan a utilizar plasmas normales liofilizados comerciales. Hoy en día el ensayo de mezclas es cuestionado por algunos autores por decir que es difícil la preparación del pool y también cómo establecer valores de referencia y demás. Como que dicen que es un ensayo poco estandarizado si algunos autores van directamente a medir factores. Bueno, en cuanto a medir factores, como ustedes saben, para todos los factores, excepto para el Willebrand, que no vamos a ver porque van a tener una clase con la doctora Martinuso, y para el factor 13, que sí lo vamos a ver en esta clase, lo que se utiliza a nivel clínico es el ensayo de una etapa. En este ensayo, el plasma se diluye, hay que tratar de que las diluciones no sean seriadas y esa dilución se realiza para que los otros factores no influyan en el tiempo de coagulación. Se lo mezcla esas diluciones con plasma deficitario en el factor que quiero medir. Deben tener menos de 1% de actividad de ese factor a medir. Y en el caso de que estemos dosando factor 8, el plasma deficitario debe tener actividad normal de von Willebrand. En cuanto al tiempo, si son los de la vía extrínseca, el tiempo de protrombina, como les mencioné antes, se prefieren utilizar tromboplastinas recombinantes de origen humano y el APTT se prefieren utilizar reactivos que no sean sensibles a la presencia de anticoagulante lúpico, que no sea sensible a fosfolípido.
Para realizar la curva de calibración, debo utilizar un estándar con una potencia asignada contra el calibrador de la JU. Puedo hacer curva alta y curva baja, sobre todo para los centros de hemofilia. Los datos deben ser transformados para obtener una relación lineal y el R de esa curva de regresión debe ser mayor a 0,998 para poder habilitar la curva. También debo utilizar controles de calidad internos de dos niveles, uno normal y otro menor a 50%, y después las guías sugieren evaluar el paralelismo. ¿A qué llamamos paralelismo? La teoría del bioensayo implica que cuando dos muestras con diferentes concentraciones, que serían nuestro plasma de paciente y nuestro plasma calibrador, se procesan a diferentes dosis, que serían las diferentes diluciones que hacemos, en un mismo bioensayo, que sería la PTT, darán distintas respuestas, que serían los segundos. Si esas respuestas son graficadas versus el logaritmo de la actividad del factor, se deberían obtener dos líneas paralelas. Eso es lo que dice la teoría. Entonces, lo que sugieren las guías para la medición de factores de coagulación es que el paralelismo de la curva es requisito para la correcta estimación de la actividad del factor. Cuando hay desvío del paralelismo, significa que la curva de calibración y el paciente no fueron tratadas igual por el sistema, es decir, que hay algo que está interfiriendo. Y esa interferencia puede tratarse de una presencia de un inhibidor o la falta de actividad de algún factor en el plasma deficiente. ¿Por qué realizarlo? Porque incrementa la calidad de los resultados al bajar el coeficiente de variación. Cuando uno realiza los resultados por triplicado o duplicado, disminuye el coeficiente de variación. También permite descubrir posibles interferencias que podrían afectar el dosaje cuando se usa una sola dilución. Por ejemplo, si hay heparina y dabigatran o anticoagulante lúpico. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que si hay paralelismo, no indica la ausencia de anticoagulante lúpico. Puede tener un anticoagulante lúpico positivo y sin embargo las líneas o las rectas de los factores dar paralelas con la curva de calibración. Y el no paralelismo no implica necesariamente que sea la presencia de un anticoagulante lúpico. Puede tratarse otra interferencia. Para determinar el anticoagulante lúpico, debo realizar las pruebas de anticoagulante lúpico, que están fuera del objetivo de este curso. ¿Cómo evalúo si mi muestra dio paralela o no? Bueno, no hay guías al respecto, pero desde la matemática, desde la geometría, dos rectas son paralelas cuando sus pendientes son parecidas. Entonces uno puede tomar, hay coagulómetros que eso lo hacen automáticos, como el Aceletop, y hay otros coagulómetros que informan el factor diluido el factor que obtuvieron, por ejemplo, en un dosaje de 8, el factor 8 del 1 en 10, el factor 8 de la dilución 1 en 20, de la dilución 1 en 40 y de 1 en 80, y uno lo puede poner en un Excel y entonces ahí ver si las curvas son paralelas. Eh, También otra cosa que es útil fijarse es si a medida que vamos aumentando la dilución, aumenta el factor, la actividad del factor informado. Entonces uno ve, lo que va viendo es que si diluye, se va diluyendo el inhibidor o el efecto inhibitorio o la interferencia, como ustedes lo quieran llamar, y entonces ese déficit de factor no era real el que medimos en la dilución 1 en 10. Bueno, las guías lo que dicen, la CLCI del año 2016, la H48, que es para la determinación de factores, es hacer al menos dos diluciones de todos los pacientes. El checklist de CAP pide tres diluciones y que los resultados no difieran en más de 20%. Y la Task Force de la Sociedad Británica de Hematología pide al menos tres diluciones con una concordancia de al menos 20%. Esto es para que vean más o menos para un dosaje de factor 8 cómo son los coeficientes de variación. Fíjense que los reactivos tienen, el SP, por ejemplo, es sensible a fosfolípidos, tiene mucho más
coeficiente de variación que el sintacil, que no es sensible. Y lo mismo pasa con el estago APTT, que es un reactivo sensible, ligeramente sensible a la presencia de fosfolípidos también. La diferencia de sensibilidad de los distintos reactivos de APTT es una de las principales fuentes de variación de estos ensayos. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, nosotros lo que hacemos es, después de haber probado mucho y hacer mucho paralelismo en muchas muestras, en normales y alteradas, llegamos a la conclusión que cuando uno hace la determinación de la dilución 1 en 10, si es mayor al 60%, o si quieren a mayor al 50%, que es el límite inferior del rango de referencia, uno lo informamos. Si es menor al 60%, se debe realizar el ensayo de paralelismo. ¿Para qué? Como ya dijimos, para ver si ese valor, que es menor al valor de referencia, se debe a una interferencia o es un valor real. Cuando hago el ensayo de paralelismo, existe paralelismo, informo el resultado como el promedio de las tres diluciones de los tres puntos que realizo. Y tengo que tener en cuenta que el inhibidor específico de factor 8 muestra rectas paralelas. Si no hay paralelismo, tengo que analizar al paciente en su conjunto e informo el valor de factor mayor al obtenido en la dilución mayor. Que yo lo que puedo asegurar es, supónganse que hago la dilución 1 en 10, me dio 15%, hago la 1 en 20, me dio 35%, y hago la 1 en 40 y da 70%, yo lo que puedo asegurar es que el valor de la actividad de ese factor que estoy midiendo es mayor o igual al que está presente en la última dilución. Para yo decir que sea igual, tengo que tener que dos diluciones consecutivas me den exactamente el mismo valor. Bueno, esa es la manera que nosotros empezamos a hacer por una cuestión de costos, básicamente, porque hacer tres diluciones siempre es bastante costoso. El año pasado salió un artículo publicado en esta revista que se menciona acá, que sugiere que no realizarle todo el paralelismo a todas las determinaciones, sino que cuando le piden un factor, si son normales, directamente informan el resultado. Y si es anormal, entonces estudia la historia clínica, el estatus anticoagulante y hace las diluciones solo para algunos factores. Repite en una muestra y recién ahí le hace la dilución. Es decir, que solo le va a hacer paralelismo a muestras seleccionadas. Después, la otra situación en cuanto a la determinación, sobre todo del factor 8, que hay que tener en cuenta, que seguramente lo van a ver en más detalle en la clase de hemofilia, es que existen discrepancias entre el método cromogénico y el coagulable en una etapa. El método cromogénico es un método en dos etapas donde el plasma diluido se mezcla con factor 10 en exceso, factor 9 activado y trombina y fosfolípidos y calcio, y se genera factor 10 activado, y ese factor 10 activado se hace reaccionar sobre paranitroanilina. Lo que se ha visto es que existe alguna discrepancia entre los valores obtenidos por el método coagulable en un ensayo y el método cromogénico. También nosotros cuando hicimos el trabajo de validación del método cromogénico con el Hospital Milstein, nosotros vimos que 4 pacientes tenían discrepancias entre el valor coagulable y el valor cromogénico. Y esas discrepancias podrían deberse a diferentes mutaciones misers. Aquellas mutaciones que están en el dominio A1, A2, A3, el ensayo coagulable sobreestima el nivel de factor 8, y aquellas que están, mutaciones que están en la región de unión de factor 9 o de trombina, el método cromogénico sobreestima los niveles de 8. Y otros dicen que también las discrepancias pueden deberse al procedimiento analítico por sí.
En general, los síntomas de sangrado que presentan los pacientes coinciden con los valores más bajos de factor 8. Bueno, por último tenemos la determinación de factor 13, donde tenemos el ensayo de solubilidad, que es semicuantitativo, que pueden ser con distintos agentes coagulantes y distintos solubilizantes, puede ser cloruro de calcio, urea, trombina, ácido acético, cloruro de calcio, ácido acético. Pero lo que hay que tener en cuenta en estos ensayos es que son poco sensibles, es decir, son sensibles eh, para valores de factor 13 menor a 10%, en el caso de la combinación trombina-acético, y menor a 5% para el caso del cloruro de calcio urea. Entonces, el hecho de que un test de solubilidad me dé normal no me asegura que no tenga un déficit de factor 13. Después tengo los métodos cuantitativos, como el espectrofotométrico de liberación de amonio o como el espectrofotométrico fluorométrico de incorporación de aminas. Y por último, tengo la detección por inmunoturbidimetría o por ELISA de la subunidad A, que es la que contiene el sitio activo del factor 13, que ha demostrado correlacionar bien con el método de liberación de amonio. Este es un trabajo publicado recientemente donde estudian los déficits de factor 13 y el algoritmo que proponen es el siguiente. Se hace siempre la evaluación clínica, la historia familiar y la historia del paciente. Si tiene historia positiva, ya sea familiar o del paciente, de caída de sangrado por el cordón umbilical, demora en la caída del cordón y en la cicatrización, sangrado intracraneal, sangrado subcutáneo o algún tipo de otra historia anormal y los estudios de rutina fueron normales, entonces pensar en una deficiencia de factor 13, para lo cual si el laboratorio está bien equipado, deben hacerse un factor 13 cuantitativo, un ensayo de actividad como primera línea de screening. Si eso está descendido, medir las subunidades por ELISA, medir antigénicamente el conjunto A2B2, si está descendido, medir cada subunidad por separado y realizar el diagnóstico genético para confirmar el déficit. También hay que tener en cuenta que hay que excluir la presencia de autoanticuerpos realizando estudios de mezclas o ensayos de unión. Pero actualmente también se ha incorporado a las guías para aquellos equipos que no están bien, para aquellos laboratorios que no tienen la determinación de factor 13 cuantitativo, poder hacer el test de solubilidad y entonces si da anormal, mandar a realizar el ensayo de actividad y el antigénico o directamente buscar la mutación más frecuente en el país, porque esto permitiría una detección rápida del déficit de factor 13 e instaurar rápidamente el ensayo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si el test de solubilidad es normal, pero el paciente tiene una alta sospecha clínica de tener un déficit de factor 13, entonces hay que proceder a derivar la muestra teniendo en cuenta la baja sensibilidad del test de solubilidad. Es decir, no quedarnos con el hecho de que si el test de solubilidad es normal, la deficiencia de factor 13 no existe. Entonces, resumiendo un poco, en aquel paciente con manifestaciones hemorrágicas, a través de las determinaciones de los factores, las pruebas globales, voy a poder diagnosticar un fenotipo sangrante, a veces, o no voy a poder diagnosticar ese fenotipo, pero si el bleeding score es muy elevado, entonces puedo realizar el análisis genético, o se debería realizar, si está disponible, el análisis genético, ya que debemos entender que las bases moleculares del desorden genético es esencial para un mejor diagnóstico y una terapia más específica. El diagnóstico genético es difícil para los desórdenes genéticos diferentes de la hemofilia, porque, por ejemplo, en el caso del Willebrand es difícil de analizar por la presencia de pseudogenes.
Las técnicas de secuenciación estándar basadas en PCR son costosas y llevan mucho tiempo cuando se aplica a los genes responsables de los desórdenes raros de la coagulación. Hoy en día existe la secuenciación de nueva generación que permite el análisis de vastas secuencias de DNA que junto se combina con la bioinformática para determinar que una variante hallada sea patogénica o no. Actualmente las plataformas que se tienen para hacer el análisis genético son de dos tipos. Por un lado, aquellas que ofrecen estudiar todo el genoma y otras que ofrecen un panel de genes que lo van a encontrar en el sitio que les menciono de la ISTH. Las desventajas de utilizar el análisis de genoma entero es el hallazgo incidental, es decir, cuando estudio el genoma puedo encontrar una mutación que no necesariamente esté asociada a la manifestación hemorrágica. A nivel clínico, actualmente se están utilizando solo los paneles genéticos, pero hay que tener en cuenta que la probabilidad de encontrar una variante patogénica depende del tipo de desorden estudiado. Por ejemplo, en el estudio Thrombogenetics, solo el 67% de los pacientes con un desorden raro mostró una variante patogénica o potencialmente patogénica. En el caso del desorden plaquetario, ese número bajó a 38. Cuando se obtiene un resultado negativo por NGS, hay que tener en cuenta que hay alteraciones que a veces no se pueden detectar por este tipo de metodología. Bueno, por último, habíamos venido por psicorregía y hacíamos todos los dosajes de factores. Vamos a ver si no corrige. Si no corrige, debo considerar la presencia de un inhibidor. El inhibidor, debo estudiar entonces qué tipo de inhibidor es. En este caso, la presencia de la hemofilia adquirida es la patología hemorrágica muy poco prevalente, pero con alta mortalidad. Y aparece en un paciente que tiene un APTT prolongado, aislado, que no tiene antecedentes previos de sangrado ni de APTT prolongado. Entonces, lo que tengo que hacer es confirmar ese APTT, excluir la heparina y el dabigatran, y entonces, en base también a la clínica del paciente, quien ve un paciente con hematomas de hemofilia adquirida, creo que no se los olvida más porque son muy característicos, debo realizar el estudio de mezclas inmediato y incubar 2 horas a 37 grados y ver si no hay corrección o la corrección es débil, realizar la medida de la actividad de los factores, tanto el 8, el 9 y el 11, y los ensayos para anticoagulante lúpico. Si el ensayo de anticoagulante lúpico es negativo, el factor 8 es disminuido con el resto de los factores normales, excluyendo la enfermedad de von Willebrand, estoy en presencia de un inhibidor adquirido de factor 8, que ya lo habrán visto con el doctor Cereceto. Para monitorear el tratamiento, después se debe establecer las unidades Bethesda Nijmegen, eh, que después también lo van a ver en otra clase. Bueno, por último y como resumen final, en pacientes con manifestaciones hemorrágicas, tener en cuenta la clínica del paciente, realizar el BAT o el Bleeding Score, eh, si es mayor que 6 para mujeres y mayor que 4 para hombres. Bueno, si esto puede ser todo lo verde, todo lo que tenga flecha verde, quiere decir que no dio alterado. Si en este caso el bleeding score da normal, igual si el paciente tiene manifestaciones de sangrado o no ha tenido desafíos hemostáticos importantes, hago algunos ensayos de screening y el factor von Willebrand por ser el más prevalente. Y en ese caso tengo una baja probabilidad de, si todo es normal, tengo baja probabilidad de un desorden hemorrágico. Si el índice, el bleeding score es elevado, entonces voy a realizar ensayos de plaquetas, ensayos de screening para la parte plasmática y la enfermedad y screening de la enfermedad de von Willebrand. Si los ensayos plaquetarios, ya sean reencuentro de plaquetas o la función, da alterado, se recomienda, por supuesto, el análisis genético para establecer fehacientemente la alteración.
y estoy en presencia de un desorden hemorrágico diagnosticado. Si las plaquetas dan normales, si los ensayos de screening dan normales, pero el BAT, acuérdense, el bleeding score era elevado, o los ensayos de screening dan alterados, le voy a realizar la determinación de la actividad de los factores de coagulación. Entonces, si esos factores de coagulación son normales, voy a realizar ensayos de fibrinolisis. Si los factores de coagulación son alterados, diagnostiqué el desorden hemorrágico. Si el ensayo de fibrinolisis me dio alterado, también diagnostico un desorden hemorrágico, ya sea por déficit de alfa-2 antiplasmina o altos niveles de PAI-1. Y si todo eso sigue siendo normal, pero como el bleeding score es elevado, realizo el análisis genético. Y si el análisis genético es normal, estoy en presencia de un desorden hemorrágico desconocido. Y si da el análisis genético está alterado, entonces diagnostiqué un desorden hemorrágico. Todo esto, cuando dio alterado y yo hice el diagnóstico, debo confirmarlo en una nueva muestra y estudiar a familiares. Bueno, en el caso de que tengo un paciente con algunas manifestaciones sangradas, a veces, a pesar de que el bleeding score sea normal y que los ensayos de screening sean normales, también busco a través de los factores de coagulación y sigo el algoritmo. Acuérdense siempre que los ensayos de screening pueden ser normales, pero puedo tener déficits ligeros de coagulación por un lado, o puedo tener deficiencia de factor 13 por otro, que no prolongan ni el tiempo de protrombina ni en la PTT. Muchas gracias y nos vemos en el Zoom